Buenas noches, estimados participantes. ¿Se me escucha? Doctora Danixa. Sí, ahora sí le escuchamos. Ya, bien, doctora. Muy bien, estimados participantes, muy buenas noches y bienvenidos al Diplomado Especializado en Comercio Exterior y Aduanas, Estrategia para el Desarrollo del Puerto de Chancay, organizado por el Colegio de Abogados de Lima, bajo la dirección del decano doctor Raúl Canelo Rabanal y nuestra directora académica y de promoción cultural, doctora Minerva Corbacena. Es un honor contar con la destacada participación de la doctora Juliana Danixa Amaya López, quien abordará el tema riesgos en el comercio internacional, identificación y gestión. La doctora Juliana Danixa Amaya López es abogada y especialista en aduanas, con más de 18 años de experiencia en comercio exterior y aduanas. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional de Piura y magíster en Comercio Exterior y Aduanas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en aduanas nacional y agente de aduanas. Bienvenida, doctora Juliana Amaya López. Adelante con su ponencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Perfecto. Perfecto. Buenas noches. Ciertamente, gracias por la presentación. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que tiene que ver con los riesgos en la cadena logística de comercio internacional. Obviamente, siempre visto desde el punto de vista jurídico. ¿Y por qué? Porque nos vamos a dar cuenta que a lo largo del interín de esta charla, la administración aduanera y la aduana en general está llevando este nuevo rumbo a una cadena logística segura. El día de la semana pasada ha salido el nombramiento de la nueva Superintendente Nacional de Administración Tributaria y Aduanera, que es la doctora Marilú Llerena, quien es una aduanera de profesión. Ha sido recientemente representante de la OMA y pues nos deja el sentir de que justamente está orientado a temas de riesgos en el comercio internacional. ¿Cómo es que nuestro país va a ir abordando este tipo de riesgos que se puedan ir presentando? Me gustaría, por favor, que me indiquen si pueden ver, por favor, mi pantalla, pueden ver la presentación. ¿Sí se puede ver, por favor? A ver. No veo acá. Ya, perfecto, gracias. A ver. Ok. ¿Todavía no lo ves, Rocío? Los demás lo pueden ver, por favor, para poder iniciar. Vemos la primera pantalla. Ya, perfecto. Ok, bueno, para dar las indicaciones, vamos a hacer una charla. A las 7:20 hacemos un break para podernos ir a tomar un café, poder retomar, y luego vamos a regresar a las 7:40 para continuar con la presentación. ¿Ok? Vamos a ver, ¿qué es lo que nosotros podemos revisar? Para poder entender cuáles son los riesgos en el comercio internacional, es importante primero que tengamos un tema de contexto. Tener el contexto dentro de este proceso es fundamental, justamente para que podamos revisar cada uno de estos temas. Y para eso vamos a entender tres procesos dentro de lo que es el contexto del comercio internacional. El primero de ellos, cuál es la importancia dentro de este contexto, cuáles son los beneficios que se buscan dentro del marco del comercio internacional, estableciendo indicadores de riesgos. ¿Qué buscamos como países para establecer un tema del riesgo? ¿Y cuál es la labor de nosotros como abogados en esta nueva realidad? Ya no somos un abogado necesariamente de un proceso judicial, probablemente de un proceso arbitral, probablemente de un proceso administrativo, y eso lo vamos a ir viendo en el interín de la presentación. ¿Qué beneficios está trayendo el hecho de implementar una serie de riesgos dentro de la organización? Y finalmente, ¿cuáles son los objetivos a nivel aduanero? Ahora bien, ¿cuál es la importancia? Pues definitivamente la importancia dentro de lo que es el comercio exterior y todo el marco aduanero es realizar un mayor crecimiento económico y desarrollo global. Definitivamente, el día de hoy no podemos decir que somos ciudades, países aislados, ¿verdad? Inclusive La Habana,
con las políticas, o Cuba con las políticas que tiene, tampoco lo es. De por sí, el comercio exterior se convierte en un anclaje muy importante para la economía de los países. ¿Por qué? Porque hay un aumento de flujo monetario entre ellos, porque va a proporcionar recursos a los países y va a ser generador de puestos de trabajo. De ahí que el comercio exterior lleva consigo un bagaje muy importante para efectos de impulsar y hacer un crecimiento importante en este desarrollo. Entiéndase bien, pues, que cada una de las normativas que regulan el comercio exterior va desde los tratados internacionales como los países que formamos parte de la Organización Mundial del Comercio, así como los países que formamos parte de la Organización Mundial de Aduanas, y finalmente de estos dos tipos y entes globales es que se desglosan una serie de normativas que van calando primero a nivel regional, por ejemplo, en el caso de nosotros a nivel de comunidad andina, y decantando finalmente en nuestra legislación nacional. Por ende, entiéndase bien que el proceso del comercio internacional resulta tan fundamental y tan importante que de ahí que se tiene que analizar cada una de las aristas. De más está decir que las aduanas, no solo de este país, sino del mundo, no pueden realizar un control exhaustivo a cada una de las mercancías que ingresan o salen del país. He ahí el principal motivo por el cual se estandariza el tema de riesgo en el mundo del comercio internacional. Y de ahí la importancia de que el riesgo como tal se convierta en ser un factor muy importante para efectos del comercio internacional. Ahora, ¿cuál es mi sustento legal? De dónde nos basamos esto que les estoy indicando? Cada cierto tiempo, el Banco Mundial realiza una evaluación de categorías en temas de riesgo y de alcance de cada una de las aduanas del mundo. En la última publicación que tenemos de la evaluación CAT del Banco Mundial realizado a la SUNAT Aduanas, como la entidad que representa a nuestro país para efecto de todos estos controles, se determinó que nosotros estamos en este estándar. Les voy a explicar un poquito. Tenemos diferentes factores que se evalúan a nivel aduanero. ¿Y por qué es importante entenderlo? Es importante entenderlo porque estos ítems que ustedes ven, orientación de procesos, facilitación, control y seguridad, planeamiento estratégico, transparencia, eficiencia y efectividad, son 6 pilares fundamentales para efectos de poder comprender y entender lo que buscan las aduanas del mundo. Todas las aduanas del mundo, dígase la aduana peruana, la ecuatoriana, la chilena, la colombiana, la americana, la china, o inclusive si nos vamos a la de Panamá o a la de Australia, a cualesquiera de estos países, son evaluados bajo estos estándares. ¿Por qué? Porque hay un marco global que nos regula. ¿Cuál es ese marco global? Pues es la OMC y la OMA, la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Son los entes que vienen a regular cada uno de los procesos como tal. ¿Ok? Bien. Hasta ahí, como uno lo puede observar y como lo puede ver, tenemos unos ítems muy importantes para efectos de la revisión de ese tema. En el caso del Perú, y si nosotros podemos nuestra nueva, en teoría ya no tan nueva, porque han pasado 15 años, Ley General de Aduanas. La Ley General de Aduanas, a través del decreto legislativo 1053, empezó a implementar cada uno de estos procesos. Fue el primer avance, ¿no? Obviamente en el año 2000, fue del 2010, pero en el 2011 que empezamos a trabajarlo, llevándonos a una aduana de un siguiente nivel, a una aduana cero papeles, que por eso es que cuando vino el año 2020, la aduana peruana, a pesar del cambio de circunstancia y de pandemia, ya venía con algo adelantado, ya venía trabajando en esta aduana cero papeles, no al 100%,
lo que hizo la pandemia fue acelerar el proceso. Sin embargo, ya teníamos una base que buscaban mejorar los estándares de efectividad. ¿A qué me refiero a los estándares de efectividad? La rapidez en la que se realizan los despachos aduaneros. Los estándares de eficiencia. No es suficiente despachar en 48 horas, 24 horas o 4 horas, dependiendo el tipo de envío que sea, sino de forma adicional buscar que estos envíos sean lo más limpio posibles. ¿Qué quiere decir con los envíos más limpios posibles? Me refiero que estos envíos no tengan incidencias tributarias, que se esté dejando de declarar, que estén sucediendo eventos como temas de contrabando o temas de contaminaciones de carga. Por eso dice, quiero eficiencia en las operaciones. No solo me interesa que lo hagas rápido, me interesa adicional que lo hagas con los altos estándares de seguridad que yo planteo. ¿En aras de qué? En aras de transparencia. Y cuando hablo yo he colocado a propósito efectividad, eficiencia y transparencia, porque más adelante vamos a evaluar y vamos a revisar cómo es que aduanas, en virtud del ARA de estos acápites que establece la evaluación CAT, es que se han ido desarrollando una serie de estrategias. Si bien es cierto, ese es el marco general, por decirlo de alguna manera, es nuestro paraguas, tenemos que empezar a armar estructuras. Esas estructuras están orientadas primero a procesos. La aduana, los que tienen la oportunidad seguramente de elaborar dentro de la aduana o los que han tenido la experiencia, nuestra aduana peruana, si bien es cierto, con muchas oportunidades de mejora, también es cierto que es una de las aduanas que tiene los procesos más ordenados, de una manera nueva de transparencia, de predictibilidad en el tema del administrado. Si entramos al portal de aduanas dentro de la parte de legislación aduanera, vamos a ver cómo se encuentran esbozados los procedimientos aduaneros con sus respectivos instructivos y haciendo acotación a modo de speak. Seguramente muchos de acá usan la herramienta del Sistema Peruano de Información Jurídica, inclusive, que tiene acceso libre y que tiene referencias normativas. A ese nivel similar lo ha hecho la administración aduanera. ¿En aras de qué? En aras de que este eslabón, orientación de procesos, vaya muy de la mano con la facilitación. Si yo genero una transparencia en mis procesos, lo que voy a hacer es tener un control de los mismos y generar seguridad. Seguridad para mí como administración aduanera, seguridad para ti como administrado. Entonces, se dan cuenta que estos 6 puntos van de la mano con un propósito. El propósito es tener un planeamiento estratégico de nuestra aduana en aras de hacerla pasar a un siguiente nivel. Y cuando yo hablo de un siguiente nivel, es que nuestra aduana actualmente se encuentra aquí. Se encuentra en un proceso entre 51 y 79. En el año 2011 no éramos una aduana de primer nivel, estábamos en pañales. Pasado el año 2018, estamos en la contendiente 79. Todavía no entramos a una aduana de clase mundial, como pasa con una aduana de otro nivel, en la cual los procesos suelen ser más veloces. Nuestra aduana está en teoría en ese camino. Si bien es cierto, hemos visto algunos atrasos, por decirlo de alguna manera, en este último tiempo, algunos traspiés, estoy segura que con la entrada de un aduanero ahora, justamente la superintendencia, vamos a terminar de llegar a este nivel que se espera. Pero obviamente para llegar a este nivel de clase mundial, pues no es suficiente con que nosotros entendamos estos 6 pilares de los que les he hablado y entendamos que queremos subir a esta clase mundial. Es muy importante también entender los riesgos. ¿Y de qué riesgos hablo? Que es en realidad la materia del día de hoy. Es lo que vamos a conversar. ¿De qué riesgos estamos hablando? Estamos hablando de riesgos que puedan pasar en toda mi cadena logística. Y por ahí podría decirme, ¿qué puede pasar en mi cadena logística? ¿Qué tenemos dentro de la cadena logística que pueda materializarse a nivel de riesgo? Si uno lo mira, y yo he colocado muy a propósito, a ver, ok, he colocado muy a propósito un inicio y un final, ¿cierto?
porque toda cadena logística está relacionada con un inicio y con un final. Este inicio, cuando la carga sale del país de origen, en cualquier país que se vaya, se le va a denominar el proceso de exportación, ¿cierto? Y toda carga que ingresa a nuestro país se va a denominar proceso de importación. A la vez, tenemos otras modalidades, exportaciones temporales, importaciones o admisiones temporales para exportación del mismo estado, pero vayámonos al grueso, vayámonos al marco general, exportación e importación. ¿Qué encontramos? ¿Cuál es nuestra principal problemática? La principal problemática que ustedes incluso pueden haber visto en la televisión y que es un dolor de cabeza, no solo como país, sino como imagen, porque obviamente lo que queremos es mayor inversión, son temas de contaminaciones, robos, infiltraciones, conspiraciones, averías de la misma mercancía, contaminación o estafas. Cada una de ellas resulta fundamental para efectos de poder comprender y entender cuáles son las amenazas. ¿Qué es una amenaza? No sé si me ayudan en el chat y alguien me puede decir qué es una amenaza en nuestra cadena de suministro de comercio internacional. ¿Quién me puede decir qué es una amenaza? Lo pueden escribir en el chat. ¿Qué es para ustedes una amenaza? A ver. Efectivamente, Marco. Muy bien. Excelente, Paulo, Cristina. Estamos frente a una situación muy importante. A ver, me dan... Sí, muy bien. Efectivamente, estamos frente a un posible riesgo, a un atentado a los bienes, a una posible situación negativa, un riesgo de daño, un desprestigio a nuestra aduana. Cualesquiera de estos eventos pueden originar que nuestra mercadería principalmente pueda perderse, la reputación de una empresa pueda dañarse y como país nos veamos perjudicados. ¿Se dan cuenta el nivel de impacto? Definitivamente las amenazas son riesgos que se van a presentar. Y ya les dije que qué es lo que busca la aduana. La aduana busca llevarnos a un siguiente nivel. Para llevarme a ese siguiente nivel, tenemos que ordenar la casa, terminar de poder poner cada uno de este planeamiento estratégico. Y obviamente esto dentro del marco legal, que ya les adelanté que tenemos la Organización Mundial del Comercio a través del Acuerdo de Facilitación de Comercio Exterior y la Organización Mundial de Aduanas a través del marco de seguridad o marco SAFE, que es un tema que definitivamente vamos a tocar y bueno, nos demandaría sinceramente un dicto diplomado exclusivamente solamente por temas de seguridad, así que entenderán que vamos a resumir todos estos tipos de marcos normativos en lo que va orientado exclusivamente a la amenaza. Estas amenazas, lo que busca la administración es mitigarlos. ¿Cómo los mitigo? A través de darte una facilitación, pero para eso, mi principal, o para decirlo de alguna manera, si bien es cierto, mi facilitación tiene que hacer que no deje de lado mi recaudación. Por eso les dije que era muy importante el nivel de procesos, entender cuál es el motivo de la declaración. Eso es muy importante para que ustedes lo puedan revisar. No solamente eso, hay una parte de control aduanero. Esa parte del control aduanero, ¿qué origina? Una cosa que les dije, la aduana lamentablemente no puede realizar el control al 100% de todas las mercancías, ¿cierto? Porque imagínense, si yo realizo el control al 100% de todas las mercancías, en definitiva no voy a tener ni la capacidad operativa, ni la eficiencia, ni la eficacia que esperaría. ¿Por qué? Porque no me va a dar los recursos necesarios para hacer un control al 100%. De ahí la importancia que va
en el tema de la facilitación. Cuando hablamos de facilitación de comercio exterior, que es el fin principal, porque muchos con aras de la facilitación nos olvidamos de los 4 puntos. La facilitación es como el resultado, pero eso no quita que yo tenga un control, no quita que yo pase por mi proceso de recaudación y no quita que pase con mi proceso administrativo aduanero, que es controlar o verificar el ingreso legal de las mercancías al país. Yo administro, yo recaudo, yo controlo y por ende te doy facilitación. ¿Qué voy a hacer? Darte todas las herramientas para que tú te puedas sumar a este tema. Les dije cuáles eran los riesgos. Iban riesgos desde que podrían ser operacionales, vamos a ver seguramente más adelante alguno de ellos, hasta riesgos reputacionales, que no solo va por empresa, sino también va por país. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer las organizaciones? Lo primero que tiene que hacer cada empresa es gestionar el riesgo. Y seguramente, abogados todos acá, o en su mayoría, dirán, oye, pero mi labor como abogado, les cuento, yo tengo 18 años, parte de ellos en la administración aduanera y otra parte en el sector privado, y créanme que la labor de un abogado, sobre todo especialista en aduanas, es ubicar y ser muy estratégico en evaluar cuáles son estos riesgos de la empresa desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque todos los acápites de riesgos que establece la parte aduanera están plasmados en la norma, en la densa normativa que hay, ya sea normativa por operador, normativa en la ley, normativa en el reglamento, normativa en un programa OEA, lo que tenga que ver. Entonces, la labor de un abogado dentro de una gestión de riesgo es la más importante, porque no es colocar un riesgo por colocarlo, es colocar un riesgo que tenga que tener su respaldo normativo. Un riesgo que no tiene un respaldo normativo, que no tiene una implicancia para efectos de esta norma, para efectos de este proceso de comercio exterior, estamos tirando balas al aire. Entonces, nuestra labor desde el asesoramiento es justamente poder entender cuál es este marco legal que le va a dar sustento a esta gestión de riesgos que tengo que hacer. Y dentro de eso, yo les haría la pregunta. ¿Ustedes creen que ese contenedor trasladado en esa balsa es un riesgo o no es un riesgo? ¿Qué opinan? Los leo en el mensaje. Un riesgo de daño. Bien. Totalmente, ¿no? No se hunde de milagro. Sí, efectivamente, es un riesgo. Ese riesgo no solamente es riesgo para la mercadería, ciertamente, es riesgo también para las personas que lo controlan. No sabemos cuánto pesa ese contenedor, esa balsa tiene la capacidad, tiene las medidas establecidas y las medidas establecidas están reguladas en un marco normativo. Inclusive, hasta el peso que tiene el contenedor tiene un marco normativo. Entonces, ¿es un riesgo? Claro que es un riesgo. Vamos a ver un video antes de pasar, en donde vamos a verificar cómo el riesgo se puede materializar en un hecho y cómo puede ocasionar un daño reputacional. ¿Ok? Me dicen si escuchan el audio. Sí, mercancía perdida. A ver. ¿Logran verlo?
General de Aduanas, que confiscó en el puerto de Jaina Oriental $2.174.750. Sí, señor, ustedes escucharon bien, más de $2 millones. Esto equivale a más de 126 millones de pesos. Esto según la tasa de cambio vigente. El Departamento de Inteligencia de la institución realizó esta incautación en coordinación con el Ministerio Público y la Dirección General de Drogas. El dinero fue traído al país escondido en varias bocinas. Creativos son por demás. En una nota de voz que circula por las redes sociales sobre este caso se escucha. Creo que siguen viendo el video porque a mí se me paró, parece. En varias bocinas. Creativos son por demás. En una nota de voz que circula por las redes sociales sobre este caso se escucha a una persona plantear la posibilidad de que la operación de contrabando fuera delatada. Oye, esos cuartos fue chivateado porque fue la comisión aduanal. Esa gente entran a las 8 de la mañana a trabajar. A las 8 no, a las 9 de la mañana entra la comisión aduanal a trabajar. Seguridad y todo eso. Y esa gente estaba en el muelle ya a las 7 de la mañana. Estaban esa gente en el muelle. A alguien dejan fuera de esa vuelta que lo tiró para adelante. Porque esa gente fue y vacían el furgón entero y no le pusieron la mano a más nada que a esas tres bocinas. Para que tengan una idea, hay $2 millones. Bueno, esa es una versión. Aduanas explicó además que el dinero llegó al país declarado como importación simple. Simple no tiene nada, ¿eh? Esto en un contenedor consignado por la empresa, o más bien consignado a la empresa Veloz Shipping. Provenía, oigan bien, del mismísimo puerto de Brooklyn, Nueva York, en Estados Unidos. Se dieron cuenta, ¿no? Qué pena, como bien indica Leonardo, de nuestro país. Venía es toda una logística. O sea, así como ustedes se preparan para poder ver cómo mitigar temas de riesgo, conocer cuál es nuestra labor desde el punto de vista normativo en temas de riesgo, por otro lado también se está preparando, pues, se está preparando estos narcotraficantes, porque es la verdad, justamente también para estos temas de riesgo, ¿no? Se dieron cuenta, hay un riesgo reputacional. Ese barco no iba necesariamente para Estados Unidos ni para Filadelfia. Su destino era Europa. Y donde se salió la contaminación fue acá en nuestro país, en esas lanchas, dijeron, ¿no? Y ahora, así como sale la droga, y uno diría, pues hay que ponerle mucho foco a la exportación, porque la exportación es donde vamos a ir, tenemos que ver que no exporten la droga. No podemos perder de foco la importación. ¿Por qué no podemos perder de foco? Porque así como sale droga, tiene que ingresar dinero. Y con el tema cada vez que estamos viendo de las bancarizaciones, de los temas de lavado de activos, es que como acto seguido, pues, se está buscando justamente encontrar estrategias que ayuden a que este tipo de productos, por decirlo de alguna manera, terminen pagándose a través de importaciones, como lo habían hecho en este caso, con unas bocinas, ¿verdad? Qué curioso, qué interesante, porque decía la narradora periodística, era una importación simple, nosotros llamaríamos importación para el consumo, que en teoría no tenía nada de simple. Era un grueso dinero que venía producto del envío de las drogas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse? ¿Qué es lo que deben evaluar? Lo primero es ver cuáles son los riesgos, analizar. Ese tema y aquí la labor del abogado no es un abogado reactivo cuando ya pasa el caso y cuando detengan a nuestro cliente con la droga o involucrar en un proceso. No. Si eso no es una labor de asesoramiento, una labor de asesoramiento preventivo para no llegar a esa situación. ¿Por qué? Porque cuando llegas a esa situación, cuando ya no analizaste en oportunidad el negocio,
lo que suele pasar es que las consecuencias tienden a afectar la empresa en sí. Entonces, acá es un tema obviamente privados que parte de verificar su cumplimiento normativo. Para eso, desde el punto de vista de esta situación de comercio exterior y ver los riesgos que la mitigan, es importante que cada organización tenga un sistema de gestión de riesgos, en donde pueda identificar cuáles son las actividades principales de la empresa, cuáles son los riesgos inherentes a ella, determinar esta probabilidad que el riesgo ocurra o no, porque obviamente imagínense que pongamos como riesgo la importación de droga, las posibilidades de que ocurra son casi nulas. Sin embargo, si pongo la salida de droga, las probabilidades de que ocurra son bastante altas. Entonces, es importante analizar cuál es la probabilidad de ocurrencia y en función a encontrar y a identificar el riesgo y la probabilidad, entender cuál va a ser el impacto, ¿no? Ya les dije que uno de los impactos es empresa, país y un tema netamente económico. Entonces, ¿cuáles son estos riesgos que encontramos? Que ya habíamos visto un poco en la primera lámina. Tenemos los hurtos, las contaminaciones, la inexactitud o la falsificación documentaria. Estos son riesgos en general. ¿Qué es lo que suele pasar? Les cuento un poquito. El 31 de marzo, a los que están dentro de este marco aduanero, deben saber de lo que les voy a hablar, pero el 31 de marzo entra en vigencia una norma para Perú que se llama la digitalización. ¿Qué quiere decir? Que toda aquella importación mayor a $2,000 que ingrese a nuestro país tiene que enviar previamente los documentos aduaneros digitalizados. Y la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la aduana lo que está buscando no es que luego que ya numere empiezo a cambiar documentos. Se supone que si yo voy a importar un celular, yo ya tengo la factura de compra de ese celular. Entonces, para la aduana resulta fundamental, crucial, contar con los documentos previo a la numeración. Este es un cambio que va a causar revuelo. Tan es así que el no hacerlo implica sanciones de multas por encima de 1,000 soles. Imagínense el impacto que tiene. Tan es así que el día de hoy ha salido una norma de discrecionalidad. Es decir, y eso es importante que ustedes lo sepan, porque si estamos metidos en el tema de aduanas, pues es estar al día en todas las normativas. Hoy salió la norma de discrecionalidad de la transmisión de documentos digitalizados. El día que, y solamente por 3 meses. Eso quiere decir que abril, mayo, junio, a partir de julio, si no nos alineamos, bueno, trabajo, los que somos abogados vamos a tener seguro, porque se nos van a venir una serie de infracciones y por ende multas que va a originar la administración porque los clientes no hicieron la transmisión de la digitalización. ¿Y eso qué tiene que ver con el riesgo, Juliana? Pues mucho tiene que ver. Lo que está buscando la aduana es, ¿qué les dije? ¿Se acuerdan lo que vimos en la primera lámina? ¿Qué quiere la aduana? Pues la aduana lo que quiere buscar es convertirnos en una aduana de clase mundial. Quiere tener predictibilidad de lo que tú estás trayendo. Quiere darte facilitación, pero para eso tiene que tener seguridad de lo que tú importas. Evaluarte antes, que no me cambie documentos. Entonces, definitivamente, el cambio puede ser interesante, sin embargo, también es bastante delicado. Lo que quiere evitar justamente es que haya falsificación documentaria, que haya inexactitud de documentos, que en muchos de los casos suele pasar justamente porque no se conoce o al interín de que va avanzando el despacho van cambiando los documentos, lo que no debería pasar. Ahora, cuando hablamos de riesgos en nuestra cadena logística de comercio exterior, no solo podemos hablar desde el punto de vista aduanero, también tenemos que hablar desde el punto de vista transporte. Y el transporte es uno de los temas más delicados que hay. Lamentablemente en nuestro país sufrimos mucho de hurto, de robo, de secuestros. Creo que lamentablemente en este último tiempo casi todos, por no decir todos, conocemos de un amigo o de alguien conocido que de un familiar o lo secuestraron o tuvo un robo o estuvo metido en alguna situación difícil o fue involucrado en algún proceso, ¿no? Imagínense, la semana pasada escuché de un secuestro también, entonces se está poniendo tan duro
las extorsiones, si vamos nada más a Trujillo, la realidad que se está pasando, en buena hora, bueno, ya sacaron a este ministro, pero toda esta situación pone que los ojos en el comercio exterior también se vean involucrados. La consecuencia es ahuyentar las inversiones. Eso no queremos. Queremos un país que crezca. Un país que crezca, ¿por qué? Porque un país que crece también crece conmigo. No crece el nombre, crecemos nosotros. De ahí es importante tener controles de monitoreo durante el transporte. El área de transporte, de comercio exterior, es uno de los más golpeados a nivel de rubros, por decirlo de alguna manera, en temas de comercio exterior, porque el transportista no sale a la calle. Te roban un contenedor, pues un contenedor. Ustedes saben lo que es un contenedor, que es el tamaño de, es un tamaño bastante considerable. A pesar de eso, hay robos. ¿Y cuáles son estas prácticas seguras para mantener esta integridad de la carga, de la mercancía? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Pues dentro de lo que nosotros queremos primero es poder entender con quiénes trabajamos. O sea, y más adelante les voy a hablar de una norma, que es la norma del operador económico autorizado, y que habla como un requisito legal, si tú quieres formar parte de este tema del operador económico autorizado que promociona la aduana, pues tienes que hacer una verificación a todos tus asociados de negocios, desde los que parezcan insignificantes hasta los que resultan ser cruciales dentro de la operación. Es decir, tanto al importador, al exportador, a la cuadrilla, al operador logístico. ¿Por qué? Porque si yo estoy perfecto, yo trabajo bien, pero el del costado no, voy a tener un riesgo operacional, un riesgo financiero. De ahí la importancia de saber cuál es la capacidad operacional de estas empresas, cuál es la capacidad financiera de estas empresas. Son empresas fantasmas, realmente existen. Y finalmente, si tienen implementados, si están concientizados en temas de seguridad. ¿Se dan cuenta? El proceso en sí es bastante delicado. A nivel de transporte, ¿qué es lo que se viene haciendo? A nivel de transporte, la norma ya, porque hay una norma, la norma OEA, ok, la norma OEA señala claramente que tienen que darse las alertas operativas desde el ingreso al puerto de depósito hasta todo el almacén o inclusive hasta el momento del arribo de la nave. Eso es crucial para el monitoreo y seguimiento del mismo. Y no solo eso, la norma aduanera también pide que se controlen pesos, que se controlen contenedores, que se controle precintos y que se haga reporte de actividades sospechosas. Dentro del programa, dentro de lo que es la aduana ha implementado programas de seguridad. Uno de ellos es el programa del operador económico autorizado, que más adelante les voy a hablar un poquito del tema, pero dentro de este programa hay una normativa que dice que todo aquel operador económico autorizado que le quiere que le den facilidades, obviamente, para que evite tantos controles, tantos temas de procesos y todo lo que le hacen al estándar de empresas, para evitarse, dice, no te olvides que tienes que implementar un sistema de seguridad y no solo eso, aparte tienes que tener un reporte de actividades sospechosas. Ese reporte de actividades sospechosas, pues tiene que ver inclusive con comunicar a la aduana cualquier evento sospechoso que que vaya a superar o que vaya a pasar dentro de las 8 horas. Es decir, si por ejemplo hay una contaminación de carga y esa contaminación de carga no se llegó a materializar o incluso llegando a materializarse, la norma señala que tenemos 8 horas para comunicarlo. Imagínense el nivel de instancia que quieren hacerlo, ¿no? ¿Cómo más? Con las inspecciones de contenedores, revisar las paredes laterales, si hay acoplamientos ocultos, si se están trabajando precintos de seguridad. Cada uno de estos estándares que les estoy diciendo en gestión de riesgo de comercio exterior no son buenas prácticas, por si acaso. Son requisitos de la norma. Requisitos que la norma aduanera ha venido implementando a lo largo del camino a todos los operadores de comercio exterior, estableciendo cuáles son inclusive los estándares para los precintos de seguridad, señalando que pueden haber precintos desde botella, precintos de alambre, precintos de pronto de etiquetas
o precintos electrónicos. Cada uno de ellos están señalados por la misma norma y te establece cómo se debe controlar, cómo se deben aplicar. De lo contrario, estamos frente a un incumplimiento. Finalmente, no acaba ahí, porque ya les dije que no solamente es la exportación el problema, también tenemos la importación. De ahí que la aduana constantemente está revisando cómo se da el proceso de la recepción de la carga. Si efectivamente lo que tú estás recibiendo es lo que tú pediste que te envíe. Si no es, pues en teoría lo que tiene que hacerse es hacer un reporte. Un reporte a quién? Un reporte a la aduana, indicándole que se recibió más mercancía o, en su defecto, lo que corresponda diferente a la solicitada. ¿Esto por qué es importante? Pues suena, por decirlo de alguna manera, alguien diría, oye, pero esto suena tonto. No. Pues resulta que es tan importante porque lo que busca la administración es que yo confíe en ti, yo confíe en que no tenga que revisar el 100% de operaciones. Quiero que tengas estas buenas prácticas porque no quiero ejercer un control aduanero, que es obligación mía por el marco aduanero, por la OMA, por la OMC, porque así me lo disponen, no hacer el control aduanero sobre la totalidad, sino enfocarme en aquello que realmente tiene un riesgo alto. Y las otras empresas que han venido a abrirme las puertas, que han venido a cumplir estos estándares de seguridad, pues pasen libres, tengan todas las facilidades que es lo que uno busca. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos a nivel de todo el contexto que les he dicho, ¿cierto? Yo les he hablado prácticamente de lo que es la seguridad, les he dicho lo que está buscando la norma, los temas operacionales, hemos visto cuáles son las buenas prácticas que están reglamentadas, o sea, no son solamente buenas prácticas, están reglamentadas dentro del proceso aduanero, qué es lo que busca, las matrices de riesgo que se buscan hacer dentro de este proceso, y todo esto que es nuestro contexto y la importancia, nos decanta en medidas de control. Medidas de control que establece la SUNAT y aduanas. Dentro de estas medidas de control, no todos son sanciones, no todas son infracciones. Iba a hablar un poco del perfil de cumplimiento que está dentro de las medidas de control como temas de riesgo. Sin embargo, he decidido mejor ponerle un stand-by porque es una norma que constantemente está siendo prorrogada. Entonces, nos vamos a limitar a hablar lo que señala nuestra Ley General de Aduanas incluyendo todo lo que es finalmente cómo la aduana recomienda que debe mitigarse este riesgo. Entonces, más de relleno y todo mi programa. No, crean anterior está tomando tal importancia. Hoy creo que se colgó, no sé. ¿Pueden ver mi pantalla, chicos? Sí, se cortó, ¿no? Perdónenme. ¿Pueden ver ahora mi pantalla? Sí, ya, perfecto. Disculpen. Entonces, retomamos. Ahora, ya hablamos de todo el contexto, ¿cierto? Ya hemos hablado de todo el contexto, ya hemos visto las mejores prácticas, ya hemos visto que hay que hacer matrices de riesgo, ya hemos visto que esto viene de la OMA, ya hemos visto que nos evalúan con todas las aduanas del mundo, que se vienen una serie de cambios normativos y todo lo demás. Ahora vamos a ver ya la parte normativa. ¿Qué establece la SUNAT? Les cuento, y aquí quiero nuevamente volver a recordar. Lo que está haciendo la administración aduanera en este minuto es darle tal importancia a la figura del riesgo que es en función a esto
que se va a trabajar y es la base para el desarrollo de todo lo que se viene decantando dentro de la administración. El riesgo, obviamente, siempre ha sido parte de la evaluación en comercio exterior. Incluso hay temas de perfiles de riesgo cuando uno evalúa a importadores, eso no hay ni que decirlo, pero ahora ya no solamente va dentro del importador en sí, sino ahora va a toda la cadena logística. Y tan es así la importancia de esto que dentro del artículo 17 de la Ley General de Aduanas estableció como una nueva obligación, por decirlo de alguna manera, una medida de seguridad. Miren ustedes, una medida de seguridad de infraestructura, de adoptar, ya sea en este caso por cuenta o por su cuenta, o implementar o mantener todo lo que corresponda, dice una infraestructura física que salvaguarde la mercancía. ¿Se dan cuenta? Y ojo, legalmente es una obligación. ¿Qué pasa si mañana, más tarde, la infraestructura física termina siendo vulnerable? ¿Estoy incumpliendo mi obligación como operador de comercio exterior y operador interviniente? Miren que la norma dice que hay que contar con una infraestructura física, hay que adoptar medidas de seguridad necesarias que garantice la integridad de la carga. O sea, lo que buscan es que si yo lo tengo en un recinto, no pueda permitir que se pierda la mercancía. Y ustedes dirán, ¿pero qué va a perderse la mercancía en un almacén? Pues lamentablemente hay almacenes en los cuales han sido una suerte de coladera y han dejado salir mucha mercancía, originando obviamente que se vean afectados. Pueden ser los usuarios o puede ser la misma administración si la carga pues prácticamente en abandono. Entonces, se dan cuenta el acto crucial de este nuevo requisito dentro de la norma, ¿cierto? Contar y mantener la infraestructura física y adoptar las medidas de seguridad necesarias que garanticen la integridad de la carga, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? ¿Cuál es la finalidad? Garantizar la integridad de la carga, evitar la pérdida de la mercancía, la contaminación de la mercancía, la vulnerabilidad de la seguridad. ¿Por qué? Porque en tanto está contigo, tú eres responsable de esa carga. ¿Te das cuenta? Entonces, definitivamente, esto está causando cada vez más incidencia. La aduana colocó, no llegaba a fiscalizar ese nivel, cada vez se está fiscalizando más. Entonces, no se sorprenda si en algún momento llega alguna notificación relacionada a este tema, ¿cierto? ¿Qué más pide la aduana? La aduana pide que le dejes entrar a los sistemas con los que trabaja la empresa. ¿Para qué? Con la finalidad de verificar que efectivamente hay una trazabilidad, con la finalidad de controlar las mercancías, que si tú has pedido 10, te lleguen 10 y no estés ingresando 11 o 12, con la finalidad de controlar personas. Definitivamente, la administración, les decía yo, está cambiando, está girando, ¿cierto? Si bien es cierto, es una administración que está viendo facilitación, está girando y llevando todo a primero tener empresas seguras. Tengo empresas seguras bajo mi nivel de riesgo, bajo mis controles, más facilitación. Tengo empresas no seguras, aumenta mi nivel de riesgo, aumenta mi control y por ende mi facilitación voy a tener que restringirlo un poquito. Entonces, el riesgo y el dentro del comercio exterior es importante. Se está convirtiendo en el caballito de batalla de las aduanas de nuestro país. Y estableciendo, yo les he puesto 2 ejemplos prácticamente de estos cambios que se vinieron, pero no son los únicos. Si uno revisa la norma, se da con la grata sorpresa que inclusive en la tabla de sanciones de la Ley General de Aduanas y su reglamento hay un acápite que habla de infracciones vinculadas a seguridad. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué ha dicho la administración? Ok, estas son las sanciones que yo te encuentro, yo te doy obviamente estas infracciones y por ende te castigo con estas sanciones si es que comete las infracciones, pero también te doy la facilidad. En primera instancia, uno podría decir que la facilidad de la administración
vendría a ser aparentemente un tema de un sistema de gestión. Sin embargo, lo que busca la administración no es tanto que tú implementes un ISO 28000 o que tú implementes un tema de VAS, que son temas de seguridad que ayudan a entender que esa empresa actúa con los más altos estándares de seguridad. Lo que está queriendo, en buena cuenta, la administración aduanera, lo que está buscando es esto, que las empresas participen del famoso programa operador económico autorizado. ¿Por qué quiere que participen del famoso programa operador económico autorizado? Pues bien, quieren que participen en el programa del operador económico autorizado porque este programa es un programa que viene desde la Organización Mundial de Aduanas, respaldada por la Organización Mundial del Comercio, y que buscan poner estándares altos en seguridad a todas las empresas que forman alianzas con la SUNAT. En consecuencia, dice la SUNAT, si tú formas parte de este programa OEA, lo que yo voy a hacer es que cuando esté frente a este tipo de infracciones pueda mirarte con una vista diferente, pueda establecer algunos criterios de proporcionalidad, puedo evaluar que tú seas un operador económico autorizado, pueda evaluar la reincidencia y darte mayores beneficios. ¿Por qué? Porque eres un operador que constantemente está viendo cómo mitigar el riesgo. Porque recuerden que el riesgo no se elimina, el riesgo se mitiga. ¿Ok? Bien, ¿qué buenas prácticas tenemos? ¿Qué es un operador económico autorizado? A ver, voy a pedir que me ayuden con la lectura. Leonardo, ¿puedes ayudarme con la lectura, por favor? Si puede activar el micro. Ahí sí. Sí, un momentito. Ah, ya no, si no les complico mucho, entonces yo lo leo, si no. Tranquila, no hay problema, yo lo voy a... Está desactivado para que participen, por favor. Ok, iba a decirle a Leonardo si me podía ayudar un poco con la lectura de la figura de lo que es un operador económico autorizado. Ya, no, tranquilo, no se preocupe, no, yo lo voy a leer. ¿Qué dice? Es una empresa. Primero, lo que estableció la Organización Mundial de Aduanas, la OMC, inclusive nuestra SUNAT, es que el operador económico autorizado sea una empresa. Es una empresa que forma parte de esta cadena logística internacional. Si nosotros regresamos a nuestra primera lámina, una de las primeras láminas que vimos respecto a los riesgos, vimos que había varios figuritas acá. Desde una empresa, un transporte, un almacén, posiblemente el despachante de aduanas, el puerto, el flete internacional, otro puerto, otro transporte, otra empresa, posiblemente cuadrilleros. Todos ellos, en teoría, de acuerdo al concepto, luego ya veremos que no siempre es así, pero de acuerdo al concepto, puede ser llamado operador económico autorizado. Pero primero, ¿qué es el operador económico autorizado? Es una empresa. Esta empresa forma parte de la cadena de suministro de comercio internacional y cumple ¿con quién? Con estándares aduaneros y de seguridad. O sea, ha implementado, en función a la norma, ha implementado todos los estándares de seguridad. De ahí que muchos estudios de abogados han salido con la implementación del operador económico autorizado en las organizaciones, porque la implementación tiene como sustento, como base, una norma aduanera. Y una vez que lo implementas, no es suficiente, tienes que presentarte a la SUNAT y la SUNAT tiene que validar esa implementación que tú has hecho. ¿Con qué objetivo hacemos todo este trabajo? Con el objetivo de hacer una alianza pública-privada.
alianza público por SUNAT, alianza privado por la empresa. Ambos van a tener un objetivo. Nos unimos el privado y el estatal, ¿para qué? Para salvaguardar la seguridad de la cadena logística del comercio exterior. Esa es la finalidad. Entonces, miren cómo todo va cayendo en un porqué. Es decir, cuando yo hablo de gestión de riesgos, cuando yo he dicho que la gestión de riesgos nace desde la importancia que tiene el comercio exterior, desde la Organización Mundial de Aduanas, desde la Organización Mundial del Comercio, desde tener una matriz de riesgo, desde tener buenas prácticas, desde que la legislación aduanera ha establecido infracciones en materia de seguridad, hasta que la misma legislación te ha dicho, acá está, si tú quieres formar parte de esto. Hay muchas más en el mercado, pero yo, aduana, me encantaría que seas operador económico autorizado. Obviamente, no todos pueden ser, porque ya vamos a ver más adelante que la figura, yo les he hablado en marco general, es lo que dice la OMA, lo que dice la OMC y todo lo demás. Ahora, todo esto decanta en una norma de carácter local que ya va estableciendo una serie de pautas y restricciones para que una empresa pueda postular a formar parte del operador económico autorizado. ¿Ok? Miren, a marzo, es decir, ahorita, les estoy hablando 24 de marzo del 2025, al día de ayer, porque bueno, ayer terminé de hacer la presentación. Hasta el día de ayer, nosotros tenemos 217 importadores que forman parte del operador económico autorizado. ¿Saben cuántos importadores tenemos que ingresan a nuestro país? Más de 10,000. Pero, sin embargo, 217 forman parte del OEA. Es decir, a 217 la aduana les debe dar facilitación. ¿Qué más tenemos? Exportadores. ¿Cuántos exportadores tenemos? 123. Tenemos más de 5,000 exportadores. Estoy hablando cifras bien bajas. Pero que han querido acreditarse ante aduanas, le han abierto la puerta a la aduana, porque acá no voy a revisar si declaraste bien o no declaraste bien. No es una revisión tributaria, es una revisión de seguridad. ¿Y cuántas lo han hecho? 123 empresas. Eso nos llama a cuestionarnos, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué las organizaciones no están formando parte de lo que es el operador económico autorizado? ¿Qué es lo que nos está causando que no formemos parte de esto? Luego tengo agencias de aduana. En agencias de aduana apenas tengo 57 agencias de aduanas. ¿Cuántas agencias de aduanas tenemos? Cerca de 400 agencias de aduanas, de las cuales solo 57 son operadores económicos autorizados. Luego tengo almacenes autorizados. Esos almacenes solamente tengo a 17, de depósito aduanero 6 y de depósito temporal 11. Y las empresas de envío de entrega rápida solo tenemos a 2. Se dan cuenta el nivel de impacto, ¿verdad? No es como uno cree, sino es lo que existe en la realidad. La administración cada vez tiene siendo más dura en tema de seguridad, pero por otro lado, la administración a su vez vemos o que las empresas no están postulando o que hay algo que está pasando que no estamos creciendo en número. De ahí la importancia de poder entender. Entonces, en esta primera etapa vamos a irnos a un break y vamos a regresar, les doy 20 minutos, regresamos 7:30 para continuar con la siguiente parte. ¿Ok? Muy bien, doctora, volvemos.
Sí, se ve. Ok, ¿se ve mi pantalla? No, doctora, no se ve. No se ve. Ahora sí. Mm, Ya. Ok, lo que pasa que parece que no me... Ok, ¿me escuchan? Sí, doctora, se ve, oye. Ya se ve bien, ¿no? Ya, perfecto. Disculpen, sino que se me apagó la otra computadora, entonces he tenido que cambiar de computadora, por eso. Listo. Entonces, nada, vamos a continuar. ¿Ya estamos todos? Su audio, doctora, no se escucha. Ok, vamos a continuar con el tema de lo que habíamos estado revisando. Y ahora sí, vamos a entrar a un tema bastante importante. ¿Sí me escuchan? Sí me escuchan, ¿cierto? Ya, perfecto. Gracias, Albeluz. Entonces vamos a entrar a lo que les hablaba de la definición del operador económico autorizado. Voy a ahondar un poquito en este tema, ¿por qué? Porque recientemente la Administración Aduanera ha empezado a implementar el programa del operador económico autorizado, eh, sobre todo con bastante ahínco para darle fuerza a lo que son las exportaciones. Entiéndase, pues, que lo que está buscando la administración es darle fuerza. El programa de la OEA nació inclusive desde el año 2011, cuando yo les comentaba de la Ley General de Aduanas. Desde esa época ya se venía trabajando lo que era la figura del operador. Y aparte de ello, es que se buscaba sobre todo que este operador económico que ya hemos dicho que es certificado por la administración pueda realizar operadores y actividades vinculadas al comercio internacional de una manera libre y segura. Vamos a hablar un poquito sobre cuál es nuestro marco normativo. El marco normativo del operador económico autorizado, que es el programa por el cual se logra mitigar el riesgo que busca la Administración Aduana en aras a los estándares internacionales, es el marco normativo SAFE. Recuerden, desde que inicié la presentación, les hablaba de la OMA, ¿cierto? El marco normativo SAFE establece una serie de normas que sirven para asegurar y facilitar el comercio global. El marco normativo 6 no es nuevo, nació en el año 2005. Uno de los precedentes o de los antecedentes que dieron origen a este marco normativo fueron el 11 de septiembre, el tema de las Torres Gemelas, un suceso histórico que marcó un antes y un después en el comercio internacional. Este marco normativo SAFE fue aprobado por 166 directores generales de aduanas, miembros de la OMA. Estos directores generales de la aduana son representantes de los diferentes países y hacen sesiones anuales. Definitivamente, esto fue uno de los acápites o de los puntos históricos más importantes dentro de lo que es el programa del operador económico autorizado. Entiéndase que el marco del operador económico autorizado señala ciertos conceptos importantes para efectos de entender cómo debemos mitigar el riesgo o dónde como veedores, como custodios de esta norma, tenemos que tomar en cuenta para poder entender por dónde va el enfoque de la administración aduanera. Hay 5 conceptos que les voy a hablar el día de hoy para, obviamente, efectos de la presentación, que considero que son muy importantes. Y esto lo vamos a ver finalmente respaldado en los 4 pilares que señala la norma. El primer concepto, actividad sospechosa, amenaza, que ya lo hemos ido revisando a lo largo de la presentación, que es un asociado de negocio desde el punto de vista aduanero, evaluación de riesgos y hallazgos. ¿Qué es una actividad sospechosa?
De acuerdo a la resolución número 6 del 2022 de la SUNAT, la actividad sospechosa no es otra cosa que un acto, un evento realizado por un individuo que va a atentar contra la seguridad o que va a mostrar señales de conspiraciones internas dentro de una organización. ¿Qué quiere decir? ¿Qué dice la administración? Es tan importante, tan crucial identificar las actividades sospechosas para poder entender e identificar cuándo estamos frente a una. ¿Por qué? Porque las actividades sospechosas, de alguna u otra manera, lo que hace es que los individuos dentro de una organización se conspiren entre ellos, armen estrategias para poder realizar algún acto delictivo. El comercio internacional realmente es un expertise, es una rama muy especializada. Por ende, para que haya un robo de contenedor, para que haya una contaminación de carga, no lo puede hacer cualquier ladrón. No es posible. Tiene que ser necesariamente alguien que conozca del tema. Las posiciones dentro de los contenedores, que le llaman los famosos LAR, tienen precio. O sea, el saber dónde está y dónde está posicionado el contenedor tiene un precio en el mercado negro. ¿Para qué? Para que puedas saber qué contenedor van a contaminar o no. Por ende, eso quiere decir que identificar una actividad sospechosa frente a un individuo es crucial para poder mitigar cualquier riesgo. ¿Ok? Ahora bien, no solo tenemos a ello, también tenemos a las amenazas. Las amenazas no es otra cosa que un factor externo a la organización que advierte la proximidad, por ahí me dijeron, es la posibilidad. Amenaza es una posibilidad. Cuando yo salgo a la calle y pueden robarme, estoy frente a una amenaza, ¿no? A un riesgo, a un posible evento de pérdida, ¿no? Como una materialización de un riesgo y sobre el cual yo no tengo control. Esta es una definición que la da la resolución 061 del 2022, igual que en la anterior. Eso quiere decir que cuando nosotros hablamos de amenazas del comercio exterior. No vamos a hablar de cualquier amenaza. Tenemos que hablar de amenazas que están relacionadas con el comercio exterior. ¿Ok? Bien, ¿qué otra definición tenemos? La otra definición que tenemos es al cliente, proveedor o tercero vinculado a la cadena logística. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a que nosotros podamos entender quiénes son los que forman parte de mi cadena, quiénes son los que me pide a mí la administración aduanera que yo tenga que tener bastante cuidado, que yo tenga que revisar, que yo tenga que tomar mucho foco de ello. ¿De quién está hablando necesariamente? Pues estamos hablando, si no es otra cosa, de los clientes, de los proveedores y de los terceros vinculados, que nosotros más adelante vamos a revisar a qué se refiere con un tercero vinculado dentro de mi cadena logística. ¿Ok? Bien, y estos asociados de negocios que pueden ser clientes me refiero para la empresa, pueden ser proveedores para la empresa, pueden ser terceros vinculados a la cadena logística, cualesquiera de ellos tienen algún nivel de criticidad, de acuerdo con el modelo de gestión de riesgo de la organización. Eso quiere decir que ¿te acuerdan? Al inicio les decía, es tan importante tener una matriz de riesgo, porque la empresa puede tener muchos clientes, pero no todos los clientes tienen el mismo nivel de riesgo. La empresa puede tener muchos proveedores, pero no todos los proveedores tienen el mismo nivel de riesgo. La empresa puede tener terceros vinculados, y ahorita vamos a ver qué significa un tercero vinculado, pero no todos significan que tienen el mismo nivel de riesgo. De ahí la importancia de ello. ¿Y qué va a hacer para poder determinar cuál sí, cuál no? Vamos a evaluar el riesgo. ¿Qué significa evaluar el riesgo? Evaluar el riesgo no es otra cosa que obtener toda la información que sea necesaria para determinar lo que ya habíamos dicho, la probabilidad y la severidad.
Porque la probabilidad de que me pase es 1 en 1.000.000, definitivamente es una probabilidad baja. Pero si mi probabilidad es alta, tengo también que evaluar qué tan severo es. Y frente a eso, tengo que ver qué tan tolerante soy. A lo mejor, por ejemplo, en los almacenes hay un nivel de tolerancia de saber que de todas maneras van a haber pérdidas de mercancías, pero mi tolerancia es que pierda una mercancía al mes. Cuando yo ya pierdo 3 o pierdo 2, puedo decir que pasó mi nivel de tolerancia. Y frente a ello tengo que hacer establecimiento de acciones para el control de los riesgos mismos, ¿ok? Esa evaluación de riesgos se tiene que hacer a cada una de las amenazas que establece esta resolución de SUNAT, la 061 del 2022. Y cuando aquellos que son operadores económicos autorizados, OEA, no llevan a cabo un buen control del riesgo, cuando la aduana los audita o cuando hacen auditorías internas, hay muchos abogados que son auditores internos, cuando hacen auditoría interna bajo el marco normativo OEA, se tiene que evaluar cuál es el hecho o la circunstancia verificable, o sea, que es importante. Yo no digo, no, es que yo creo que no ha tomado las huellas digitales, no. Tengo que verificar, tengo que evidenciar que se ha presumido el incumplimiento de un requisito de seguridad y por tanto hay una oportunidad o de una oportunidad de mejora. O sea, encontrar alguna oportunidad de mejora y sin embargo no se mejoró, no se realizó ninguna acción o caso contrario, se incumplió la norma. El programa OEA es tan duro que no estamos hablando que encontramos no conformidad menor, no conformidad mayor, como un sistema de gestión regular. En el programa del operador económico autorizado, que busca y orientado a mitigar el riesgo en la cadena logística de comercio internacional en cada uno de los estándares, es un sistema que va evaluando, ¿cumple la norma o no cumple? No hay medias tintas. Por ende, si cumple la norma, bien. Si no cumple la norma, te encontré un hallazgo y veamos si puedes mantener o no la certificación. Ya he tenido 3, 4 procesos en los cuales ha habido un incumplimiento de la norma de algo tan básico que les han cancelado la certificación del operador económico autorizado. De ahí la importancia de tener estos temas bien mapeados. Ahora bien, para irnos poniendo en tema de conclusión, es importante que sepamos que el programa del operador económico tiene 4 pilares, como una silla. Basta con que uno de los pilares no camine, basta con que uno de ellos no esté correctamente fundamentado y automáticamente el programa se cae. ¿Y por qué les digo esta parte? Porque es recurrente, muy recurrente, que las empresas se dedican a hacer algunas de ellas programas de operadores económicos autorizados y se enfocan en uno de los pilares y no en los 4, cuando los tenemos que ver de manera global, olvidándose en muchas de las oportunidades de este programa de la parte legal y la dejan un poco de lado en el entendido en que no es necesario, cuando es uno de los puntos fundamentales. Y se basan sobre todo en el marco de seguridad y contratan de pronto solamente orientado a ver los temas de seguridad como un tema de ISO 28000 o un tema de VAS, pero ahí no acaba. El marco del operador económico tiene 4 pilares que a modo de resumen del presente diplomado se los voy a explicar, pero obviamente no me daría el tiempo, pero sí les voy a explicar en forma general cada uno de ellos. ¿Ok? El pilar número 1 del programa del operador económico autorizado, ¿de qué habla? El pilar número 1 del programa del operador económico autorizado habla respecto a tener un RUC activo, un RUC habido, habla de una licencia de funcionamiento, de declaraciones y obligaciones tributarias, de regularizaciones de declaraciones de exportaciones e importaciones dentro del plazo, licencias de funcionamiento de la empresa, no registrar antecedentes delictivos. Y aquí es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante?
porque resulta que la norma aduanera del operador económico autorizado te dice claramente lo que no debe tener una empresa. Ciertos delitos que no están, por decirlo de alguna manera, autorizados que puedan existir como tal, porque lo contrario implica prácticamente que la empresa pueda poner en riesgo su certificación. ¿Qué tipo de delitos hablamos? Pues hablamos de delitos tipo contrabando. A ver, voy a ver si les puedo abrir la misma norma para que ustedes lo puedan revisar y podamos estar todos alineados a estos requisitos que establece la norma como tal. ¿Ok? A ver si me dan un minuto. Ok. Me van a decir si logran verlo. A ver, un minuto. Ya. ¿Se logra ver? No, doctora, salió Sí. otra página. Sí, está bien. Lo que ustedes ven en pantalla son los requisitos legales establecidos en la resolución que yo les he mostrado, la 061 del 2022, que son los requisitos para acreditar el cumplimiento de las condiciones para la certificación de OEA y de su mantenimiento. Les decía que son 4 pilares. El primer pilar es la primera condición de certificación que tiene que ver con la trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente. ¿Por qué me quiero sentar a ver este tema? Porque aquí es donde ustedes, como abogados, tienen la mayor participación. Obviamente en todo el programa en sí, pero aquí es donde tenemos que ponerle el mayor foco. Aquí es donde aplicamos inclusive una serie de eventos y concordamos una serie de normas. La primera parte que tiene que ver con la parte del RUC, que si bien es cierto, no hay mayor detalle, tenemos también la parte de las presentaciones anuales del impuesto a la renta, de los estados financieros, de los demás impuestos, todas estas obligaciones tributarias que más van por el lado contable, bien, haber realizado regularizaciones dentro del plazo que va con el agente de aduana y en el requisito, justamente el que tenemos aquí, A.1.1G, dice no registrar infracciones cometidas en los últimos 4 años calendarios concluidos anteriores a la fecha de numeración de la declaración. Cuando hablamos de infracciones cometidas, ¿de qué tipo de infracciones hablamos? Cuando hablamos... Ah, claro que sí, Edwin, no te preocupes. Cuando termine la presentación les voy a compartir también el documento. Cuando hablamos de las condiciones, del tipo de infracciones, es lo que no miran, porque muchas de las empresas que a veces se dedican a hacer las implementaciones se van de frente al pilar 4 y se olvidan del pilar 1. Pero el pilar 1 te dice, un momentito, la empresa que postula no tiene que registrar ni infracciones cometidas respecto a temas obviamente vinculados al tema de la Ley General de Aduanas. Inclusive te dice, cuando uno ya va ahondando en la parte normativa, te dice cuáles son esas infracciones aduaneras detalladas. Incluso están efectivamente detalladas en el anexo 2 de la norma. A ver, vamos a ver si lo tengo por acá. Por acá. Déjenme ver a ver si lo ubico aquí para que ustedes lo puedan ver. Y no solamente, y cuando veamos de las infracciones aduaneras como tal, es importante entender cuál es la certificación, cuál es la infracción aduanera que nos está hablando la normativa como tal. La normativa nos habla en un anexo, que también se los voy a compartir, nos habla de cuáles son estas infracciones. Y dentro de esas infracciones, que ahorita se los voy a poner, déjenme ver, a ver si lo puedo compartir acá.
Aquí está. Me dicen si lo pueden ver. Ok. Esto de aquí es el anexo 2. De estas infracciones hablamos. ¿De cuáles son? Presentar una declaración de la cual no está autorizado, no someter las mercancías al control no intrusivo a su ingreso, traslado o salida del territorio nacional. Entonces, ¿se dan cuenta tan importante es que muchos pierden de foco y piensan, OEA, seguridad, un sistema de gestión y se acabó? No. Tenemos que ir a revisar que nuestro cliente no haya incurrido en infracciones de no haber sometido a la mercancía a un control no intrusivo. ¿Cómo lo verifico? Yendo a verificar su historial de infracciones. Cuando se retire mercancía del punto de llegada o almacén aduanero sin que se haya otorgado el levante autorizado. Cuando se entregue o disponga mercancía en el punto de llegada en el almacén sin que se haya otorgado el levante autorizado. Cuando la autoridad aduanera detecte mercancía almacenada que no cuente con documentación sustentatoria, eso significa pérdida prácticamente de la certificación. No implementen, no adopten o no mantengan las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad aduanera o la administración o las necesarias que garanticen la integridad de la carga bajo su responsabilidad y se detecte carga vinculada al tráfico ilícito de drogas o no implementen medidas de seguridad. ¿Se acuerdan que en la primera parte yo les dije que habían infracciones de seguridad? Ok, estas infracciones de seguridad ahora están hiladas con el programa del operador económico autorizado. ¿Por qué? Porque justamente lo que está buscando la norma, ¿qué es? Lo que está buscando la norma es que podamos entender y podamos revisar, ¿qué cosa? Podamos revisar cómo es que se va a analizar y se va a revisar cada uno de ellos. Ahora, no solamente va por el lado de las infracciones, que es este requisito. Miren, ese es un requisito de cumplimiento normativo. Aparte de eso, se va con este de acá, que es cuestionable. Y justamente porque no nos metemos mucho los abogados, hay pocos abogados los que estamos metidos en esta parte, es que de pronto no ha habido tantas acciones de cara hacia acá, ¿no? Por ejemplo, otro requisito legal es que el representante legal y el representante aduanero de la compañía no tenga investigaciones ante el Ministerio Público o proceso judicial en trámite por cualquier delito, delito tributario, delito aduanero, delito por lavado de activo, delito por tráfico ilícito de drogas, delito por terrorismos, delito por minería ilegal, delito por tráfico ilegal de productos forestales maderables, delito contra los derechos intelectuales, delitos contra la fe pública. Cada uno de estos delitos tiene que haber sido iniciado la investigación ante el Ministerio Público. Y miren que acá entra un tema del derecho de presunción de inocencia, porque no estamos hablando sentencias, estamos hablando de investigaciones, o sea, recién en proceso de investigación. Ahora, el lado, por decirlo de alguna manera, que lo suaviza, por decirlo de cierta manera, es que solo se van a tomar en cuenta aquellos delitos que han sido denunciados por el procurador público de la SUNAT o por cualquier entidad gubernamental, ¿ok? Y si estamos hablando de delitos contra la fe pública, como bien indica la norma, son aquellos denunciados por el procurador público de la SUNAT, ¿ok? Ya no por cualquier entidad gubernamental, porque si no podríamos votar a cualquier empresa, ¿no? Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo contrato al gerente general y el gerente general resulta ser una persona que tiene una investigación, no es una sentencia, una investigación por un delito tributario? Prácticamente esa compañía no puede postular al programa del operador económico autorizado. Y había más de una empresa que ha tenido toda la certificación lista, terminado todos sus procesos, todos sus procedimientos, pero lamentablemente
cuando ya han estado casi en la fase final y hacen el cruce con el Ministerio Público, se dan cuenta que no pueden pasar. Obviamente la empresa, pues, en muchos de los casos no va a retirar al gerente o, bueno, es una investigación, ¿no? A un atentado contra el derecho al trabajo también, ¿no? Pero bueno, es un requisito que está ahí. El otro más es no registrar sanciones, ¿no? Ya una sanción como tal por una infracción vinculada al delito aduanero. Y luego ya vienen los requisitos adicionales al exportador, que tienen que ver con infracciones un tanto más aduaneras, ya no tan de delito, y tiene que ver cómo tú has venido pidiendo el tema de las órdenes de drawback o las del importador, las que tienen que ver con ajuste de valor. Entonces, si se dan cuenta, un requisito es el de alcanzar la categoría A. No les había adelantado esta parte, pero los operadores de comercio exterior, aparte de poder ser OEA, son operadores de comercio exterior y tienen una certificación de la SUNAT que les otorga un código y que los evalúan anualmente, cada 3 años, dependiendo, o cada 5, dependiendo del tipo de operador que sea. Los que alcancen la categoría B tampoco pueden ser OEA. Y los que estén en categoría A, sí. La pregunta es, ¿qué me lleva al A o qué me lleva al B? Y esto es la cantidad de infracciones. El nivel de infracciones que el operador de comercio exterior tenga origina que pueda ser categorizado como categoría A porque tiene un cumplimiento casi al 100% y la categoría B es que tiene un cumplimiento mediano. Categoría C ni aplica porque significaría que te quitarían tu licencia, ¿no? Entonces, este primer requisito del que hablábamos es un requisito meramente legal. Es un requisito tan importante que sea legal que origina que parte de los procesos como tal tengan que ser atendidos y verificados, no perdiendo de foco la importancia de los mismos. ¿Ok? Entonces, aquí es lo que estamos viendo. Este anexo como tal, pues nos lleva a entender este primer pilar de la norma del operador económico autorizado, ¿no? Entonces, vamos a ver, poner otra vez la presentación, que la puedan ver. Listo. Entonces, esto es lo que nos dice, ¿no? La regularización, un poco de lo que hemos hablado. Bien, ¿cuál es el pilar número 2? El pilar número 2 ya no está un tanto vinculado a nuestro tema de legal, sino está un tanto vinculado a la parte contable, la parte tributaria. ¿Por qué? Porque aquí la administración lo que está buscando es que pueda el sujeto que va a postular a ser operador económico autorizado, diciendo que tiene todo lo que es formas y mecanismos para mitigar riesgo, tiene un sistema de control interno, un ERP, estos temas de CONCAR, sistemas que tiene de ERP para controlar sus operaciones aduaneras y poder llevar la contabilidad, inventarios y demás. Aparte debe contar con un registro de organización de funciones, el famoso ROF, y el manual de organización o funciones, o lo que están haciendo hoy en día las empresas transnacionales o la mayoría de empresas, los job description, que no es otra cosa que los perfiles de puesto. Y para eso también les piden que cuenten con un sistema informático, alquilado, propio, pero el tema es que este sistema informático, el famoso ERP, sea un sistema que permita llevar la famosa trazabilidad. La trazabilidad es uno de los conceptos cruciales que se dan en esta parte del procedimiento de la norma del programa del operador económico autorizado. ¿Ok? Luego tenemos el pilar número 3. El pilar número 3, ya no, ¿se acuerdan? La primera es la parte legal, la segunda es la parte contable. Ahora viene la parte financiera. Miren cómo está estructurado el OEA. O sea, cuando se da una asesoría de OEA, tiene que haber una parte legal, tiene que haber una parte contable, tiene que haber una parte financiera y luego vamos a ver finalmente la parte de seguridad. Los 4 tienen que cumplir.
No es que basta con que cumpla uno, los 4 van de la mano. Uno no cumple, se cae todo. En la parte financiera, lo que busca la administración principalmente es que se trate de una empresa que no sea una empresa cáscara o una empresa cáscara de huevos. Se le dice que medio pasa un problema, cogen sus temas y se fugan y la empresa no tiene a quién cobrar. En este caso, lo que se busca es que las empresas cuenten con un patrimonio, que las empresas tengan un historial, tengan vida dentro de la organización. Si bien es cierto, se exige que no tengan pérdidas financieras durante 3 años consecutivos, tampoco dice que si las tienes lo vas a perder. Lo que quiere la SUNAT con este pilar número 3, cuando dice solvencia financiera debidamente comprobada, lo que quiere la administración aduanera es tener la convicción, la fe a ciencia y la seguridad de que esa empresa va a hacerse cargo de sus deudas tributarias, que tiene un patrimonio que respalda sus operaciones. Por ende, las sociedades irregulares, los que hemos llevado sociedades, saben lo que es una sociedad irregular. Las sociedades irregulares no pueden formar parte de lo que es el programa del operador económico autorizado. Solamente ni aquellas que estén en liquidación o en reestructuración patrimonial. Entiéndase que son empresas que pueden haber tenido pérdida, pero en términos generales hay una salud financiera. ¿Ok? Y finalmente, entramos al pilar número 4. El pilar número 4 no es que sea el más importante que los otros pilares. Ya les he dicho que todos los pilares son importantes. Pero el pilar número 4 lo que tiene es que es un pilar que es bastante denso. ¿A qué me refiero con que es bastante denso? Significa que lo que se revisa dentro de este pilar es muy extenso, muy procedimental, requiere mayor reinvención, correcciones dentro de la compañía. Son alrededor de 75 requisitos aduaneros, de más o menos. De esos 70 y tantos requisitos aduaneros que están solamente en el pilar 4, estos se dividen en 10 subpilares. El primer pilar es como una suerte del paraguas, es sobre lo cual va a bajar todo lo demás. En la planificación de la seguridad en la cadena logística, no es otra cosa que la presentación de la empresa, tanto desde el punto de vista de su matriz legal, de su matriz de riesgos, de su manual, de cómo difunden, como toda norma. Si tú no la difundes, no tiene sentido cómo alguien lo va a conocer, desde la difusión hasta cómo se levantan series, temas por temas de contingencias. Entonces, toda la planificación de la seguridad en la cadena logística no es otra cosa que uno de los pilares tan importantes que nos van a ayudar a poder comprender. Lo que pide la planificación de la seguridad en la cadena logística básicamente es que se cuente con un programa de seguridad, que se cuente con este programa de seguridad que permita que la empresa operador económico autorizado tenga un anual con procedimientos, con objetivos, con políticas que establezcan todos los procesos, todos los procedimientos que requiere la empresa para que lo implemente, para que pueda mantener, para que pueda mejorar la seguridad en su operación. ¿Y cómo se van a dar cuenta de esto? Porque van a contar con un análisis y una evaluación de riesgo. Eso es lo que pide la norma. En función de ese análisis y evaluación de riesgo, todo lo que hemos visto anteriormente. Con esa evaluación de riesgo, la finalidad de la evaluación de ese riesgo, ya hemos dicho, es asegurar, es reconocer esas amenazas en toda mi seguridad y mi cadena logística. ¿Qué me exige en el punto número 1? Me exige que deben haber auditorías, que constantemente la empresa cada año como mínimo tiene que tener una auditoría. Por eso ahora el curso de auditoría, por ejemplo, es algo que usualmente se está llevando más a cabo, porque ¿cómo vas a auditar algo que no conoces? Y muchos auditores solo auditan este requisito y se olvidan
de auditar el nivel 1, el pilar 1, el pilar 2 y el pilar 3. ¿Se dan cuenta? Tan importante es esa parte. También hablar de las contingencias que pudieran existir si, por ejemplo, encuentran un tema de parálisis de negocio, como lo que pasó con pandemia, te piden y te exigen que cuentes con plan de contingencias para la continuidad de la operación misma, ¿no? Y cómo difunden los procedimientos. El otro pilar, el otro requisito de este pilar 4 es la seguridad del asociado de negocio. ¿Se acuerdan que hemos visto que era un asociado? Era un cliente, era un proveedor o era un tercero vinculado. El tercero vinculado es aquel que trabaja con él, con nuestro cliente o con el importador, con el exportador, con el agente de aduana, pero no trabaja de manera directa, sino en muchas de las ocasiones de manera indirecta. Por ejemplo, yo contrato un transportista, pero el transportista a su vez contrata otro transporte. Entonces, el transportista primero es mi proveedor, pero el transportista tercero, que lo contrató mi proveedor, vendría a ser mi tercero vinculado. ¿Por qué? Porque no es mi proveedor directo, pero sí está vinculado conmigo a través de mi proveedor directo. Por eso se le dice es un tercero vinculado. En este requisito de seguridad asociada de negocio, nos piden prácticamente que cada carpeta cuente absolutamente con todos los estándares de seguridad que pide el programa del operador económico autorizado. También te dicen que evalúes y tomes en cuenta que cada una de estas empresas no estén reportadas en estas unidades de inteligencia financiera, la SBS, en la lista Clinton, en la lista de proliferación de armas contra el terrorismo. Entonces, cada una de ellas no pueden estar. Y además, les exige que estas empresas tengan altos estándares de seguridad. ¿Ok? Bien. Otro requisito como tal es la seguridad física en las instalaciones. Definitivamente es crucial que el que va a postular a ser operador económico autorizado tenga toda la infraestructura y logística que le permita poder tener un control de manera segura de estas actividades. ¿Ok? También que tengan temas de vigilancia, que tengan áreas críticas, cercos perimétricos y todas estas situaciones que van a ayudar a que las empresas puedan avanzar de manera segura. No solamente eso, también me piden la seguridad de los accesos. Eso quiere decir que las empresas en general que forman parte del acuerdo deben tener altos estándares al momento de que sujetos ingresen a sus instalaciones. No cualquiera debería ingresar de cualquier manera, sino que tendrían que ingresar con previo control, de controles de accesos, photocheck y todo lo demás, ¿no? Debe tener el mínimo de puertas, debe tener el tema de señalar claramente, ¿no? Entonces, todos estos temas van dentro de la seguridad física y la seguridad de accesos. Luego, este programa, esta parte de la seguridad, también te exige que debas tener, en otras palabras, un tema de seguridad de los procesos. ¿A qué se refiere? A que si tú eres una empresa exportadora, tu proceso de producción e ingreso de mercancía tiene que estar documentado. Si tú eres una empresa de almacenaje, todo tu proceso de almacenaje tiene que estar documentado. Si tienes que ver con manejo, con despacho, con transporte, de la misma manera. Todas aquellas empresas que postulan a ser OEA tienen que evaluar que cada uno de sus procesos garanticen la integridad y la seguridad, salvaguardando en todo momento la mercancía. ¿Ok? Luego tenemos la parte de la seguridad del contenedor. Ya hemos visto que incluso la norma ya viene detallando una serie de controles para temas de precintos, para temas de los tipos de precintos que debe haber, cómo debe seguirse, e incluso la SUNAT constantemente está haciendo cursos de este tema. Y el otro requisito tiene que ver con la seguridad del transporte. Ya les dije que los riesgos no solo es a la mercancía, sino también era con el transporte. Lamentablemente hay muchas empresas que tienden a llevar su transporte sin alguna custodia o que puedan estar susceptibles a temas de robo. Luego tenemos la seguridad de la información y del sistema informático, que no es otra cosa que TI. Es decir, que no cualquiera pueda llevar información valiosa de la compañía, que se utilicen claves, que se utilicen contraseñas, que éstas cambien como mínimo cada 6 meses. Estos requisitos legales, cada uno de ellos tiene que ser analizado. A su vez,
tienen extensos subrequisitos. Por de ahí la importancia de que podamos mapear bien cada uno de ellos. Y finalmente, el último requisito, que no deja de ser menos importante, el entrenamiento en seguridad y conciencia de amenazas. Ese requisito es crucial. ¿Por qué es crucial? Porque resulta que lo que está buscando es básicamente que las empresas tomen conciencia a lo que están postulando y a su vez inviten a otras compañías a sumarse a este programa de seguridad. Están constantemente incentivando que el programa de seguridad pueda expandirse más, de tal manera que en cumplimiento de los 4 estándares, pues nosotros podamos darnos cuenta de que se está cumpliendo cada uno de ellos. ¿Ok, chicos? Entonces, ¿cuál es el resumen de nuestro clase el día de hoy? Nuestro resumen es que el marco de gestión de riesgo tiene un marco normativo que viene de la Organización Mundial de Aduana, que se llama el marco normativo SAFE, que la normativa OEA define cuáles son las empresas que pueden formar parte del programa y que la identificación de un proveedor o de un asociado de negocio, cliente, proveedor o tercero vinculado es una pieza fundamental para la seguridad en la cadena de suministro. Dado que de no contar con estos estándares altos de seguridad, podemos vernos impactados frente a un riesgo que puede dañar la imagen de la empresa, el centro o el tema del trabajo de los colaboradores y o el impacto finalmente que puede haber como país. De ahí la importancia, de ahí el tema crucial de poder hacer este tipo de charlas, sobre todo para entender dónde va la SUNAT, dónde va el día de hoy. El día de hoy, el riesgo que hace unos años de pronto no estaba tan afianzado, al día de hoy el riesgo está tomando tal protagonismo que cada una de las normas, fiscalizaciones, sistemas que la SUNAT está implementando no dejan de tener un foco importante que tiene que ver con la gestión del riesgo. Esto se ha convertido en algo crucial. Bien, chicos, hasta ahí acabamos con todo lo que tiene que ver con riesgos dentro de la cadena logística y comercio internacional y pasamos al cierre y a las preguntas si hubiera. Los escucho. Gracias. Gracias, Betty. Sí, doctora, un momentito, voy a desactivar para las preguntas. Ya, está bien. Un momentito, por favor. Por favor, ¿alguien desea preguntar? Bien, doctora, no hay preguntas al parecer, todo ha sido claro, su ponencia. Muchísimas gracias, doctora Juliana Amaya, quien nos ha disertado con el tema riesgos en el comercio internacional de identificación y gestión. Muchas gracias por su brillante ponencia, doctora. Esperamos verlo en una próxima oportunidad y estaremos coordinando para su diploma respectivo. Muy amable, buenas noches con todos. Gracias, participantes. Nos vemos el miércoles. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.